Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy tu nombre y como siempre estoy súper emocionado /diagonal a de teneros aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y positividad. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que, vaya, está haciendo temblar los cimientos del mundo del entretenimiento. Prepárense porque lo que vamos a discutir hoy es impactante. Vamos a hablar de la noticia que ha saltado a la palestra el 27 de julio de 2025, una noticia que tiene que ver con dos nombres muy conocidos y que ha dejado a muchos boquiabiertos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. Hande y Kerem. La noticia es intensa. Y prometo que les voy a dar todos los detalles, todas las aristas de este asunto, para que no se pierdan absolutamente nada. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes, los que me siguen y apoyan este canal. Sin ustedes, esto no sería posible. Y si eres nuevo /diagonal a por aquí, déjame darte una cálida bienvenida. Si te gusta el contenido, si te interesa estar al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo, no lo dudes ni un segundo y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y sígueme en las redes sociales. Juntos vamos a descubrir todo lo que hay que saber. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a por la noticia. Así que, como les decía, la fecha clave es el 27 de julio de 2025. Ese día, una noticia explotó en los medios de comunicación y en las redes sociales, generando un revuelo sin precedentes. Se trata de algo que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos estrellas turcas que, como muchos de ustedes saben, protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de millones de fans en todo el mundo. Y claro, la gente soñaba con que su amor traspasara la pantalla. Y así fue durante un tiempo. Hande y Kerem confirmaron su relación, y el mundo entero se emocionó con ellos. Compartían fotos, vídeos, declaraciones, parecían la pareja perfecta. Viajaban juntos, asistían a eventos, y sus redes sociales se convirtieron en un escaparate de su amor. Las fans de la serie y del romance en sí estaban encantadas. Compraban productos, hacían donaciones a obras benéficas en nombre de la pareja, y defendían a capa y espada su relación ante cualquier crítica. Era, sin duda, un fenómeno de masas. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. La noticia de su ruptura, aunque triste para muchos, no fue una sorpresa total. Las especulaciones sobre posibles problemas y diferencias habían estado circulando durante un tiempo. Las agendas apretadas, la presión mediática y las expectativas del público son factores que pueden desgastar cualquier relación, y en el caso de Hande y Kerem, las señales de alarma empezaron a sonar meses antes. Se notaba en sus interacciones en redes sociales. Ya no compartían fotos juntos tan a menudo. Los mensajes cariñosos disminuyeron. Los eventos a los que asistían juntos eran cada vez menos frecuentes. Y sobre todo, se percibía cierta distancia en sus apariciones públicas. Los fans más observadores y los medios de comunicación especializados en el corazón comenzaron a especular sobre una posible crisis. Sin embargo, nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba por venir. Pero la noticia del 27 de julio de 2025, esa sí que fue una sorpresa. Y es que, según fuentes cercanas, la relación entre Hande y Kerem no solo terminó, sino que lo hizo de una manera complicada. Los detalles que empezaron a filtrarse son los que han causado el revuelo. Vamos a repasar los puntos clave que se han filtrado y de los que se ha hablado en redes sociales. Primero, se ha especulado sobre una infidelidad por parte de Kerem. Aunque no hay pruebas concretas, varios medios turcos y algunos influencers de entretenimiento han insinuado que Kerem podría haber estado involucrado con otra persona durante el tiempo que estuvo con Hande. Imagínense el impacto de semejante rumor. Ya saben, el mundo del entretenimiento es un hervidero de rumores y especulaciones, pero si fuera cierto, habría afectado mucho la imagen de Kerem. Los reportes apuntaban a una compañera de trabajo, una actriz con la que Kerem habría estado compartiendo proyectos profesionales. Se mencionaron salidas nocturnas, conversaciones sospechosas en redes sociales, y una actitud general que, según las fuentes, no era precisamente amistosa. La supuesta infidelidad, de ser cierta, habría sido el detonante final de la ruptura.
Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores pueden ser muy dañinos y muchas veces infundados. Sin embargo, la falta de desmentidos por parte de los implicados, y el silencio de los representantes de Kerem, solo avivó la llama de la especulación. Las redes sociales se inundaron de comentarios, tanto a favor como en contra de Kerem. Algunos fans expresaron su decepción, mientras que otros defendieron su inocencia y pidieron que se respetara su privacidad. Segundo, la relación de Kerem con la familia de Hande. Desde el inicio de la relación, la familia de Hande, especialmente su hermana, Gamze Erçel, pareció no estar del todo convencida de Kerem. Se rumoreaba que no aprobaban ciertas actitudes y comportamientos de Kerem. Ahora, con la noticia de la ruptura, las especulaciones sobre la opinión de la familia Erçel han resurgido con fuerza. Algunos medios incluso sugieren que la familia tuvo un papel importante en la decisión de Hande de terminar la relación. La familia, y en particular, Gamze, siempre ha sido muy protectora con Hande. Gamze, al ser también una figura pública, entendía perfectamente la presión mediática y los desafíos que conlleva una relación en el ojo público. Se dice que Gamze siempre estuvo atenta a las interacciones de Kerem, a su comportamiento, y a la forma en que trataba a su hermana. Al parecer, la familia Erçel no estaba de acuerdo con ciertas decisiones profesionales de Kerem, y tampoco aprobaban la forma en que éste manejaba la exposición mediática. Se rumorea que Gamze le habría hecho saber a Hande sus preocupaciones, y que su opinión fue crucial en la decisión final de terminar la relación. Tercero, la presunta disputa por bienes materiales. Después de que se rompiera la relación, comenzaron a circular rumores sobre diferencias en la repartición de bienes materiales, como propiedades y proyectos que tenían en común. Este tipo de disputas, por desgracia, son bastante comunes cuando una relación llega a su fin, especialmente cuando hay dinero de por medio. Hande y Kerem, durante su relación, habían invertido en varios proyectos en común. Tenían propiedades, habían creado una empresa, y habían participado en negocios en conjunto. La separación de estos bienes y la posible pérdida de ganancias generaron tensiones y disputas. Según algunas fuentes, la negociación para dividir los bienes no fue fácil, y hubo desacuerdos sobre el valor de las propiedades, la participación en la empresa y los proyectos pendientes. Se habla de abogados, de mediaciones, y de un proceso legal que aún no ha concluido. La disputa por los bienes materiales, de ser cierta, es una muestra más de la complejidad que puede tener una ruptura en el mundo del espectáculo, especialmente cuando el dinero está involucrado. Cuarto, el impacto en sus carreras profesionales. La ruptura, y sobre todo la forma en que se dio a conocer, ha tenido un impacto significativo en las carreras de ambos. Los contratos publicitarios, las ofertas de trabajo, la percepción del público, todo se ha visto afectado. Algunos creen que Kerem ha visto su imagen pública perjudicada, mientras que Hande ha ganado aún más apoyo y simpatía por parte de sus fans. La imagen pública es fundamental en el mundo del entretenimiento, y una ruptura escandalosa puede afectar negativamente la carrera de cualquier actor o actriz. En el caso de Kerem, los rumores de infidelidad, la disputa por los bienes materiales, y la presunta desaprobación de la familia de Hande han empañado su imagen. Varios contratos publicitarios habrían sido cancelados, y algunos proyectos profesionales habrían sido puestos en pausa. Sin embargo, Kerem, conocido por su profesionalismo y talento, está trabajando duro para recuperar su imagen y seguir adelante con su carrera. Por su parte, Hande ha recibido un gran apoyo por parte de sus fans, quienes la consideran una víctima de la situación. Su imagen se ha fortalecido, y ha ganado aún más simpatía. Las ofertas de trabajo no han dejado de lloverle, y su popularidad sigue en aumento. Hande, fiel a su estilo, ha optado por mantenerse en silencio y enfocarse en su trabajo y en sus proyectos personales. Su actitud, serena y profesional, ha sido muy bien recibida por el público. Quinto, y quizás lo más impactante, la posible existencia de un contrato de confidencialidad. Según algunos rumores, se habría firmado un contrato de confidencialidad que prohíbe a ambos hablar públicamente de su relación y de los motivos de su ruptura. Esto, de ser cierto, explicaría el silencio de ambos frente a las especulaciones y la falta de declaraciones oficiales. Es un asunto delicado, ya que un contrato de confidencialidad suele proteger la reputación de las partes involucradas, pero también limita la libertad de expresión y la capacidad de los fans de entender la situación. Un contrato de confidencialidad, también conocido como acuerdo de confidencialidad, es un documento legal que prohíbe a las partes involucradas revelar información confidencial.
En el caso de Hande y Kerem, el supuesto contrato de confidencialidad les impediría hablar públicamente sobre los motivos de su ruptura, sobre los detalles de la infidelidad, sobre la disputa por los bienes materiales, y sobre cualquier otro asunto relacionado con su relación. Este tipo de contratos son muy comunes en el mundo del espectáculo, especialmente cuando hay una separación conflictiva, y su objetivo es proteger la reputación de las partes, evitar un escándalo mediático y preservar la privacidad. Sin embargo, un contrato de confidencialidad también puede limitar la libertad de expresión, y puede impedir que los fans entiendan la situación real. En el caso de Hande y Kerem, el silencio de ambos ha alimentado la especulación, y ha dificultado la posibilidad de obtener información veraz. Ahora bien, es importante aclarar que toda esta información proviene de fuentes no oficiales y, en algunos casos, de rumores y especulaciones. Ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han confirmado o desmentido ninguna de estas informaciones. Y es que, como todos sabemos en el mundo del espectáculo, la verdad a veces es difícil de encontrar. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué podemos esperar en el futuro? Primero, creo que es poco probable que Hande y Kerem hablen públicamente sobre lo sucedido, al menos a corto plazo. El supuesto contrato de confidencialidad podría ser un impedimento. La presión mediática a las posibles consecuencias legales, y el deseo de proteger su privacidad, son factores que también influirán en su decisión. Segundo, es probable que ambos se enfoquen en sus carreras profesionales, intentando dejar atrás esta polémica. Hande, por su parte, está trabajando en nuevos proyectos y Kerem, también. Ambos tienen mucho talento y saben que la mejor forma de superar esta crisis es seguir trabajando y demostrando su valía. Tercero, la relación entre ellos en cuanto a interacción, parece que será inexistente. Las tensiones existentes, los rumores y especulaciones, hacen muy difícil que se les vuelva a ver juntos, al menos en público. Es probable que eviten coincidir en eventos y que mantengan una distancia prudencial. Cuarto, la opinión pública seguirá dividida. Algunos apoyarán a Hande, otros a Kerem. Habrá defensores y detractores. Es imposible complacer a todo el mundo, y cada persona tendrá su propia opinión sobre lo sucedido. Lo importante es respetar las diferentes posturas y evitar los juicios de valor. Y por último, pero no menos importante, tendremos que estar atentos a las nuevas noticias y rumores que puedan surgir. El mundo del espectáculo es un pozo sin fondo de sorpresas. Siempre habrá nuevas informaciones, nuevos detalles y nuevas especulaciones. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desmenuzado la noticia del 27 de julio de 2025 sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, las posibles consecuencias, todo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del espectáculo turco. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí, por haber escuchado mis reflexiones y por su constante apoyo. Su compañía es invaluable. Me encanta compartir con ustedes estas noticias y analizar los detalles. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Quién creen que tiene la razón? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y no se olviden de dejar su me gusta si este vídeo les resultó interesante. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de esta impactante noticia. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún contenido. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias de nuevo por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.